Norma Internacional de Auditoría 330. Norma Internacional de Auditoría 330. Respuestas del auditor a los riesgos valorados. Por Guillermo Adolfo Cuellar Mejía, contador público, certificado en Auditoría Internacional por The Association of Chartered Certified Accountants y contador interamericano certificado en la NIC para las pymes por la Asociación Interamericana de Contabilidad. El alcance de la NIA 330 está en la responsabilidad que el auditor tiene cuando hace una auditoría de estados financieros de diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y valorados por el auditor de acuerdo a la NIA 315. Es decir, siempre que se haga una identificación, que es el inventario de riesgos o eventos futuros que pueden dar al traste con los objetivos propuestos, y luego se les va a dar una calificación, es valorarlos si es crítico o no crítico, se debe activar una respuesta ante ese riesgo. No es solamente identificarlos y valorarlos, sino cuál es la respuesta. Entonces, el objetivo del auditor, según la NIA 330, es que se debe obtener evidencia de auditoría en cantidad y en calidad de acuerdo a los riesgos que se valoraron de incorrección material mediante un diseño e implementación de las respuestas adecuadas frente a esos riesgos. ¿Qué definiciones nos trae? En primer lugar, NIA 330 establece como procedimiento sustantivo aquel procedimiento de auditoría que se diseña para detectar incorrecciones materiales en las afirmaciones o en los estados financieros. Esos procedimientos sustantivos comprenden, como es sustantivo, va sobre la sustancia, las pruebas de detalle, en este caso las transacciones, saldos contables e información a revelar, los pasos de análisis sobre lo que se está tratando de determinar, o sea, procedimientos analíticos sustantivos. Los controles son responsabilidad de la entidad que informa. Su papel frente a esos controles como auditor es probarlos para saber si son o no eficaces. Entonces, la prueba de los controles son los pasos que se deben dar para buscar el objetivo de comprobar si el control es eficaz en la prevención, o sea, si son controles de prevención, si están funcionando, o controles de detección, si están funcionando para detectar y prevenir las incorrecciones materiales en las afirmaciones. Como es un control, se supone que el control, además de prevenir y detectar, debe corregir, porque si no corrigen, no hay control. Ahora bien, en cuanto a las exigencias que se tienen para desde el punto de vista de la NIA 330, el auditor debe establecer y diseñar, empeñar y implementar respuestas globales que respondan a los riesgos que se están valorando en cuanto a la incorrección de los estados financieros en forma material. Ahora bien, exige la NIA 330 que el auditor diseñe y aplique procedimientos de auditoría posteriores a la identificación y valoración de los riesgos y que determine la naturaleza de la respuesta, momento de realización y extensión de la misma basado en cada riesgo identificado, que de tal manera se pueda responder eficazmente ante el riesgo valorado. Para diseñar estos procedimientos de auditoría posteriores a su identificación y valoración, el auditor debe primero considerar los motivos de la valoración otorgada. ¿Qué calificación obtuvo el riesgo que se identificó en cada transacción, saldo contable, información? Ahí debe incluir probabilidad, la probabilidad que existe en la incorrección material de acuerdo a sus características específicas, y si en esa valoración del riesgo se han tenido en cuenta los controles que eliminan o minimizan el impacto del siniestro del riesgo.
Entonces, la probabilidad combinada con el impacto que el siniestro tiene es lo que le da la calificación al riesgo, la criticidad. También debe obtener el auditor evidencia de auditoría convincente. Cuanto más sea la valoración del riesgo realizada por el auditor, más convincente debe ser. O sea, entre más calificado, más calificación se le da al riesgo, de acuerdo a su importancia, mayor debe ser la evidencia que él obtenga. Como se va a obtener evidencia en cantidad y calidad, hay que tener muy en cuenta esta parte. Los controles, pruebas de los controles. Insisto, los controles son una responsabilidad de la entidad que informa. El auditor simplemente va a probar si esos controles son eficientes para poder confiar en ellos, a ver qué grado de confianza le merece. Entonces, es obligatorio para el auditor diseñar y realizar pruebas de controles para obtener evidencia de auditoría suficiente y en cantidad y adecuada en calidad sobre la eficacia operativa de los controles. Si la valoración de riesgos de la incorrección material de las afirmaciones que se han realizado comporta la expectativa de que los controles estén operando eficazmente. Es decir, si están funcionando como debería ser, o si los procedimientos sustantivos por sí mismos no pueden proporcionar evidencia suficiente y adecuada de esas afirmaciones. En el diseño y en la aplicación de las pruebas de controles que hace el auditor, debe obtener evidencia de auditoría entre más convincente cuando más confíe en la eficacia de un control. O sea, él se debe convencer. Entre más se convenza, más confía en la eficacia de un control, porque él va a depender de eso para poder establecer las pruebas que lo lleven a él a concluir si la razonabilidad o no de la información financiera histórica. En cuanto a la naturaleza y extensión de las pruebas de los controles, se exige, según la NIA 330, que el auditor, para diseñar y aplicar estas pruebas, debe realizar indagaciones. Es una técnica de auditoría. Indagaciones en combinación también con otros procedimientos de auditoría para obtener evidencia si los controles están siendo eficaces. También la manera como se han aplicado los controles, eso es por parte de la empresa en los momentos relevantes a lo largo del periodo sometido a auditoría. La coherencia que debe haber cuando se hayan aplicados y las personas que los hayan aplicado y qué medios usaron para aplicar dichos controles. Todos estos controles son de responsabilidad de la empresa y él simplemente está haciéndole pruebas para saber si son eficaces. También debe determinar como exigencia de que los controles que se van a aprobar dependan de otros controles, o sea, controles indirectos. Y si este es el caso, es necesario obtener evidencias que corroboren si los controles indirectos son eficaces también, porque si son eficaces los controles indirectos, por supuesto que van a ayudar a la eficacia de los controles que se están examinando. ¿Cuándo se deben realizar las pruebas de los controles? La NIA 330 exige que el auditor realice pruebas de los controles en el momento concreto que él considere necesario o en la totalidad del periodo en relación al cual se tiene previsto confiar en estos controles para obtener una evidencia que le sirva para su confianza. Entonces, él puede hacer los controles en el momento más oportuno. En este caso puede hacer unos controles en la mitad de la auditoría, un periodo intermedio. Ahora bien, ¿cómo se utiliza la evidencia que él obtiene en un periodo intermedio? El auditor puede, en mitad del periodo que se está examinando, hacer controles. Si él obtiene evidencias, por ejemplo, en octubre, y su auditoría va a ser hasta marzo del siguiente año, entonces el auditor debe obtener evidencia si han habido cambios desde octubre hasta la fecha en que él está haciendo el trabajo de campo grande, o sea, diciembre, enero, febrero. Entonces va a obtener evidencia si ha habido cambios significativos después de ese periodo intermedio. Si eso es así, él debe ver si tiene que obtener evidencia
adicional para el periodo que resta por cumplir. ¿Qué pasa cuando una auditoría está haciendo en forma recurrente? El auditor puede, es un requerimiento que se le pide, que si él tiene previsto usar evidencia que obtuvo del periodo pasado, él debe también hacer lo mismo que se hizo como en el periodo intermedio, a ver si se han producido cambios significativos desde que se hizo las pruebas de controles actual, porque una de las conciencias que se debe tener en la auditoría es que el sistema de control es un sistema y sufre de entropía, por lo tanto los sistemas tienden a deteriorarse. Lo que parecía ser un control eficaz en el año pasado puede no serlo en este año, entonces él tiene que combinar otra vez la técnica de las indagaciones con la técnica de observación física de un procedimiento que es dinámico, o la inspección de algo que es estático, para confirmar si, el conocimiento de esos controles específicos. También, si se han producido los cambios en la que afecten la continuidad de la evidencia que él obtuvo, el auditor debe hacer pruebas en esta auditoría. No puede quedarse solamente con lo que él confió en la auditoría recurrente del año pasado. Si no ha habido cambios de significación, el auditor por lo menos deberá comprobar esos controles una de cada 3 auditorías. O sea que él no puede, eso es para las auditorías recurrentes, él no puede establecer unos controles en una auditoría y olvidarse de ellos. Es esencia que tiene que tener de que hay entropía, los controles se pueden y se deterioran, entonces hay que estarlos probando. Cuando hay riesgos significativos, la NIA 330 exige que cuando el auditor tenga previsto confiar en los controles sobre un riesgo que se considere significativo, debe realizar pruebas sobre dichos controles en el actual periodo. Entonces, no es para hacerle pruebas a todos los controles que él hizo en la auditoría anterior, sino esos que son significativos, él debe necesariamente, como requerimiento, debe probarlo. Ahora, también tiene como requerimiento evaluar la eficacia operativa de los controles importantes, relevantes. Debe evaluar si las incorrecciones que se han detectado con los procedimientos sustantivos están indicando que los controles no están funcionando eficazmente. El problema es de eficacia en el funcionamiento de los controles. Sin embargo, la ausencia de incorrecciones detectadas por los procedimientos sustantivos no de ninguna manera constituye que evidencia auditoría de que los controles relacionados con la afirmación puedan ser eficaces. Eso no es así. El hecho de que no hayan incorrecciones no quiere decir que no estén funcionando. El auditor debe aplicar lo que llamamos, y siempre lo hemos insistido, es un escepticismo profesional. Tener siempre la conciencia de que puede haber algo que no esté funcionando. Así parezca que está muy bien, puede existir la probabilidad de que no, por lo que decimos de entropía. Si se detectan desviaciones en los controles en los que se va a confiar, porque todo se basa en la confianza que el auditor deposite en los controles que la empresa tiene, debe realizar la técnica de indagaciones específicas para entender si esas desviaciones y sus potenciales consecuencias, o sea, el siniestro, y debe determinar si las pruebas de los controles que se han realizado le van a dar una base adecuada para confiar en esos controles, si son necesarias pruebas de controles adicionales o si necesita corresponder a los riesgos potenciales de incorrección mediante procedimientos sustantivos. Entonces aquí estamos distinguiendo en la NIA 330 el procedimiento sustantivo que va al detalle, a la sustancia de la transacción, y la prueba de cumplimiento de los controles, que es distinta. Entonces hay pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento. Los procedimientos sustantivos son los pasos que se deben dar para aplicar a cada transacción, a cada saldo contable o a la información a revelar que resulte material. Entonces, eso es un procedimiento sustantivo que se va a la sustancia del hecho.
El auditor debe considerar si se deben aplicar procedimientos de confirmación externa, por ejemplo, que es un método una técnica de auditoría muy usada como procedimientos de sustantivos de auditoría. La confirmación externa es que un tercero me avale o no lo que yo estoy analizando en sustancia. En cuanto a los procedimientos que se relacionan con el cierre de los estados financieros, es obligatorio que el auditor incluya los siguientes, siguientes procedimientos de auditoría relacionados con el proceso de cierre al final del periodo. Comprobación de que haya concordancia o conciliación de los estados financieros con los registros contables que les dieron origen. Hay que hacer ese enlace. Es obligatorio. Un examen de los libros diarios y los ajustes materiales que se hayan hecho en la preparación de los estados financieros. También aquellos procedimientos, es obligatorio para el auditor, en aquellos procedimientos que responden a riesgos significativos, debe aplicar los procedimientos sustantivos que correspondan en forma específica a dicho riesgo. O sea, tiene que ir a la sustancia de la transacción, el saldo o la revelación. Cuando la forma de enfocar un riesgo significativo es solamente aplicar procedimientos sustantivos, dichos procedimientos deben incluir las pruebas de detalle, irse a un análisis más profundo de la operación que se está evaluando. ¿Cuándo se deben realizar los procedimientos sustantivos? Se aplican, por ejemplo, si es el caso de una fecha intermedia, una auditoría tiene una fase inicial, que puede ser enero, febrero, una fecha intermedia, una visita intermedia del auditor y una visita final que empieza en diciembre. Entonces, esos procedimientos, si son aplicados en fecha intermedia, el auditor debe cumplir el periodo que falte después de la fecha intermedia que se aplicó mediante procedimientos sustantivos combinados con pruebas de controles para el periodo que resta. O sea, va a la sustancia de la operación, de la transacción, y también hace pruebas de cumplimiento de los controles. Si el auditor determina que es suficiente únicamente procedimientos sustantivos adicionales a la fecha intermedia, que le proporcione una base razonable para hacer extensivas sus conclusiones desde la fecha hasta el cierre del periodo, porque él ponía el ejemplo, hace en las fechas intermedias en octubre, hace pruebas de controles, hace pruebas sustantivas y luego vuelve en diciembre para terminar la auditoría. Entonces él puede mirar si hace con esas pruebas le sirven para extenderlas hacia el final de la auditoría. Cuando haya incorrecciones detectadas en la fecha intermedia que no esperaba él valorar esos riesgos de incorrección material, debe evaluar si se necesita modificar la correspondiente valoración de riesgo. Él había hecho una valoración inicial, su naturaleza inicial y el momento de la realización, pero entonces él puede variarlas, o sea, no es camisa de fuerza. Ahora bien, el requerimiento de que aplicar por parte del auditor procedimientos de auditoría para evaluar la presentación global de los estados financieros, incluida la información a revelar relacionada, y si esto está de acuerdo a lo establecido por el marco de imagen fiel, el marco que se está aplicando, en este caso el marco para la información financiera 2018. En cuanto hay un requerimiento en cuanto a la evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría. Los procedimientos de auditoría que se aplican y la prueba, la evidencia que se obtuvo, el auditor debe evaluar antes de que termine su auditoría si la valoración de los riesgos de incorrección material en las afirmaciones sigue siendo adecuada, o sea, si se obtuvo calidad en esa evaluación. También debe concluir si se ha obtenido evidencia suficiente en cantidad y adecuada en calidad. ¿Para qué? Para formarse la opinión, porque él va a considerar toda la evidencia importante, independientemente de si parece que va a corroborar o va a contradecir lo que dicen los estados financieros. A él no le interesa eso, porque su
informe va a ser si los estados financieros son razonables, parcialmente razonables o no son razonables. Si el auditor no tiene esa evidencia suficiente y adecuada sobre una afirmación que está en los estados financieros, él debe obtener necesariamente esa evidencia por otros procedimientos diferentes a los que usó. Si ya esto no le permite obtener evidencia suficiente y adecuada, se encuentra ante dos posibles eventos. Uno, si esa evidencia que no encontró, que no sabe si es suficiente y adecuada para afirmar algo, no afecta a los estados financieros en conjunto, entonces en ese caso él producirá en su informe un informe modificado con salvedad. Y si esa evidencia que no pudo obtener no le permite establecer sobre todo los estados financieros, ¿qué quiere decir? Que él no puede opinar porque no está seguro, no tiene evidencia suficiente y competente para decir que es razonable, parcialmente razonable o que no es razonable. Entonces ahí se produce una opinión modificada con abstención de opinión o negación de opinión. En cuanto a la documentación, se exige que el auditor incluya todas las respuestas globales que ha tenido frente a los riesgos que se valoraron de incorrección material en el estado financiero. Debe incluir cuál fue la naturaleza de las respuestas, cuándo se hicieron y hasta dónde fueron los procedimientos de auditoría posteriores a la valoración de los riesgos. Debe también incluir cómo están conectados los procedimientos con los riesgos valorados en las afirmaciones. ¿Cuál es el nexo? Tiene que dejarlo documentado. Y también debe documentar todos los resultados de los procedimientos de auditoría, incluyendo, por supuesto, las conclusiones cuando éstas no resulten claras. Si el auditor planifica utilizar evidencia de auditoría que se obtuvo en auditorías recurrentes anteriores sobre la eficacia de los controles, en la documentación que elabora en el presente auditoría debe incluir todas las conclusiones que se alcanzaron sobre la confianza en los controles que se realizaron en auditorías anteriores. La documentación de auditoría debe demostrar que los estados financieros concuerdan o han sido conciliados con los registros contables que les dieron origen. Eso es obligatorio dejarlo plasmado en la documentación. Muchas gracias.